Vamos a continuar hoy con el Evangelio según Mateo, desde el capítulo 9, desde el versículo 9 hasta el 17. Abra su Biblia, lea conmigo, siga la lectura y luego mantenga su Biblia abierta para seguir juntos todo lo que vamos a ver en este día. Mateo 9, del 9 al 17. Leemos. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por esta preciosa reunión que estamos teniendo aquí en este lugar. Gracias por todo lo que has hablado en nuestra vida hasta acá. Ruego ahora que guíes la predicación de tu palabra, que nos ayudes, nos des entendimiento, podamos comprenderla y ponerla en práctica en nuestras vidas para el aprovechamiento espiritual. Guíanos, dame entendimiento, que pueda explicar con fidelidad este pasaje y sea de bendición y tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús, amén. El título del sermón es ¿por qué el cristianismo es radicalmente distinto a todo? Esta semana leía una porción de un libro famoso, si usted no lo leyó, le animo a verlo, muy buen libro, se llama Radical el libro, en el que un pastor comentaba una experiencia personal, me pareció interesante para abrir este sermón. Escuche, él decía lo siguiente, imagina una habitación con una iluminación tenue y todas las persianas cerradas. 20 líderes de distintas iglesias de la zona sentados en el piso formando un círculo con las Biblias abiertas. Algunos tenían las frentes empapadas de sudor después de caminar kilómetros para llegar allí. Otros estaban sucios por el polvo de los pueblos desde donde salieron temprano esa mañana en bicicleta. Estaban reunidos en secreto. Vinieron a propósito hasta ese lugar a diferentes horas a lo largo de la mañana, a fin de no llamar la atención a la reunión que se celebraba. Viven en un país de Asia donde es ilegal reunirse de esta manera. Si los pescaban, podían perder su tierra, sus trabajos, sus familias o sus vidas. Escuchaba, dice este pastor, mientras contaban historia de lo que Dios estaba haciendo en sus iglesias. Cada vez que se oía una llamada a la puerta o había un ruido fuera de la ventana, todos en la habitación se quedaban helados por el nerviosismo hasta que un hermano iba a asegurarse de que todo estaba bien. A medida que contaban los peligros a los que se enfrentaban cada uno de los miembros de sus distintas iglesias, se me llenaban los ojos de lágrimas. Estoy dolido, dijo uno. Necesito la gracia de Dios para guiar a mi congregación a través de los ataques que recibimos a diario. Al continuar con los relatos de lo que estaban viviendo, al tiempo ya todos tenían lágrimas en los ojos. Se miraron y se dijeron, debemos orar. De inmediato se pusieron de rodillas y con los rostros en el suelo comenzaron a clamar a Dios. Sus oraciones no estaban tan marcadas por un elocuente lenguaje teológico, sino por alabanzas y un ruego de corazón. Oh Dios, gracias por amarnos. Oh Dios, te necesitamos.
Jesús, te entregamos nuestras vidas. Jesús, confiamos en ti. Al reflexionar en esto me puse a pensar, como seguramente quizás usted lo pueda hacer, conoce seguramente testimonios así. ¿Qué hace que personas se arriesguen de esta manera? Esto es un relato basado en un hecho real. El hermano cuidó los datos específicos para cuidar a los hermanos, pero ¿qué hace que se arriesguen de esta manera? ¿Qué los impulsa a personas así a exponer su vida y a la de sus familias a peligros tan grandes? ¿Qué es? Yo digo que es una sola razón. Jesús. Cristo. Seguirlo a Él es lo más importante en la vida de estas personas. Esto no se parece claramente mucho a una concepción meramente religiosa. Un religioso definitivamente no daría su vida de este modo. Sino que la expresión de una vida que, habiendo recibido el perdón de sus pecados y la vida eterna, encuentra solo en aquel que lo ha redimido el propósito por el cual vivir, pero también por el cual morir. ¿Por qué esto es así? Sería la pregunta que nos podríamos hacer. Bueno, porque el cristianismo verdadero, así como se llama el libro, es radical. La pregunta que también surge es, ¿qué tan radical? Bueno, es lo que en parte vamos a tratar de dilucidar por medio del pasaje de esta tarde. Te animo a que me sigas con atención porque estoy seguro de que este sermón puede darte claridad en cuanto a algunos motivos centrales de por qué somos lo que somos, esto es cristianos, y por qué eso nos distingue de cualquier tipo de movimiento religioso. El tema del sermón es el siguiente: el cristianismo es radicalmente distinto a cualquier concepción religiosa. Repito, el cristianismo es radicalmente distinto a cualquier concepción religiosa. ¿En qué sentido distinto? El texto presenta dos maneras que son las que vamos a ver esta tarde. ¿Está bien? ¿Se entendió? Vamos a ver entonces la primera de esas maneras. La primera de las maneras, en el sentido en que es distinto, el cristianismo, es que es para aquellos que se reconocen pecadores y necesitados de Dios. Esta es la primera manera. Es para aquellos que se reconocen pecadores y necesitados de Dios. Lo vamos a ver del versículo 9 al 13. El pasaje arranca, hermanos, comentando acerca de otro evento ocurrido en aquel tiempo. Versículo 9, lea nuevamente conmigo, dice: pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Recordemos un asunto importante, por favor. La cadena de acontecimientos que va presentando justamente el apóstol Mateo, aquí en su evangelio, no se desarrolla de acuerdo a un estricto orden cronológico, ya lo hemos dicho, sino que son una secuencia que en particular le sirven para el propósito para el cual escribe. No es que va contando seguidilla estrictamente cronológico, sino que él va saltando y va dando historias para ir formando el testimonio que él quiere dar a su audiencia original. Por eso los eventos de esta porción bien pudieron pasar algún tiempo después del pasaje anterior, ¿se acuerdan? La sanidad y el perdón de los pecados del paralítico. La relación, en todo caso, entre ese relato y el de hoy tiene que ver con los conceptos que se vienen desarrollando, que sí hay una cadena lógica. Dijimos, el apóstol Mateo va dando con claridad una secuencia, y la relación, como digo, tiene que ver con los conceptos que se va desarrollando. Habiendo dejado claro la semana anterior que vimos que la autoridad de Cristo sobre el pecado demuestra su deidad, es interesante entonces ver lo que empieza a producir en la vida de las personas que interactúan con Él, como vamos a ver en esta ocasión. ¿En qué sentido en particular? Bueno, a la luz de la realidad de que su perdón, así como con el paralítico, se dirige a toda clase de personas, pero bajo sus términos, o sea, los términos de Cristo, y no los que trataban de imponer los líderes religiosos. En esto vamos viendo ya que van chocando en cómo Jesús define que se recibe el perdón
y cómo los líderes religiosos decían que se recibía. Hay un claro choque de enseñanzas y solo una puede ser verdadera. Obviamente nosotros entendemos que la que enseñaba Jesús. ¿Puede abarcar entonces este perdón a alguien como vimos un paralítico, como diríamos nosotros un paria de la sociedad, así como también un recaudador de impuestos en otra condición socioeconómica de vida completamente distinta a la del paralítico? ¿Quién era este hombre del que nos cuenta la historia? Bueno, la conclusión más aceptada entre todos los eruditos tradicionales, ortodoxos, es que se trata del mismísimo escritor del libro. Ya sabemos quién es, Mateo, hijo de Alfeo, como se menciona allí en Marcos capítulo 2, versículo 13 al 17, un relato paralelo de esta historia, quien es identificado también luego como uno de los 12 apóstoles, y evidentemente, como estamos viendo, el escritor de este evangelio. Es reconocido no solo por el nombre de Mateo, sino también con el nombre de Leví. Así se lo llama en Marcos y en Lucas, distinto a como se lo llama aquí Mateo. Mateo se llama así mismo Mateo, pero también se lo llama en otro lado Leví. Eso no es extraño, ya que en aquel tiempo muchas personas pasaban de que se lo llamaba por nombre distinto. Si usted se acuerda, por ejemplo, en capítulo 4, versículo 18, se le dice que había allí dos hermanos y uno era Simón, también llamado Pedro. Así que también ahí tenemos indistintamente a Simón, que también era llamado Pedro, y no hay ningún problema, la misma persona. Incluso en Juan capítulo 11, versículo 16, hablando de otro de los discípulos, tenemos también al famoso Tomás, que también es llamado Dídimo. Nuevamente, no hay ningún problema, la misma persona. Así que bueno, aquí entendemos entonces que tanto Mateo como Leví es el mismo personaje o la misma persona. Como leímos también, Mateo nos comenta acerca de su contexto de vida cuando él recibe el llamado de Cristo. Él estaba trabajando en lo que se llamaba publicano o publicani, que era manera también de llamarlo. ¿En qué consistía este trabajo, el publicano? Bueno, se trataba de un hombre que recaudaba impuestos de diferente índole. Había muchos impuestos en aquel tiempo. No crea que solamente es ahora, en aquel tiempo también muchos impuestos. Para el Imperio Romano, que era el gobierno que controlaba en aquel tiempo al pueblo judío. Es obvio que a causa de la responsabilidad asumida, aunque él fuera de origen judío, su lealtad principal era hacia Roma. Es obvio que de otra manera no se le iba a otorgar la función tan importante de recaudar impuestos para el imperio. Los ciudadanos de una nación o de una provincia ocupada por el Imperio Romano podían comprar, por así decirlo, como franquicias que les daba el derecho de cobrar estos impuestos a los residentes de la región y a los viajeros que pasaban por aquel lugar, tanto a uno como a otros. Cada franquicia de estas tenían que recaudar una cantidad específica de impuestos para Roma, con luego el permiso del imperio, que todo lo recaudado más allá de esa suma se conservará como ganancia personal del publicano o de los publicanos que formaban parte de esa franquicia. Debido a que este poder tributario era prácticamente ilimitado, dado que era respaldado justamente por fuerzas militares romanas que acompañaban a los publicanos, en muchos casos se transformaba para muchos de ellos en una licencia abierta para la extorsión de los habitantes de la región, para justamente generar esto de sacarle más, porque sabían cuanto más le sacaban, era como la comisión que se quedaban ellos y se volvían muy ricos muchos de estos publicanos. Por esto mismo es que los publicanos eran vistos por el pueblo de todas las regiones allí, de lugares donde Roma controlaba, como traidores, porque generalmente eran gente de aquel lugar, ¿no? que venían del contexto donde estaban, al punto de ser los más despreciados, tan despreciados o más que las mismísimas autoridades romanas, porque estos eran peores porque eran traidores, porque eran paisanos. En el caso de los publicanos judíos, en particular, por ejemplo, no tenían acceso a la sinagoga, no podían ir a escuchar la palabra de Dios. Incluso cuando había problemas, ni siquiera le daban el permiso a poder defenderse cuando se había un problema. No tenían ni voz ni voto en el pueblo. Se les prohibía tener contacto religioso o social con sus compatriotas. No se podían acercar
a otros judíos. De hecho, eran vistos hasta casi como animales inmundos. Algunos historiadores dicen que eran considerados como cerdos. Así lo llamaban sus compatriotas. Usted sabe, a los cerdos ni siquiera los tocaban los judíos porque lo consideraban completamente inmundos. En algunos casos, para algunos historiadores también se los llegaba a poner a los publicanos al mismo nivel que los ladrones y asesinos. O sea, eran considerados como la peor calaña, simplemente por la función o por el trabajo que cumplían. Otra cuestión a tener en cuenta también para entender el contexto de lo que está pasando acá era considerar que dentro de la gama de recaudadores había algunos más importantes y ricos que otros, no eran todos iguales. Había diferentes clases de publicanos. Los más poderosos, los más ricos, generalmente tenían a su servicio otros publicanos que eran de menor rango, de menor jerarquía, que no eran tan millonarios como los principales. La diferencia es que los primeros casi no tenían contacto con la gente a la hora del cobro, mientras que los segundos, los que trabajaban para los más importantes, sí. Por lo tanto, era más fácil enojarse con el publicano reconocido por todos que por aquel que tal vez nadie le veía la cara, ¿no? El que estaría en el palacio o una casa importante también era odiado, pero no tan odiado como aquel que tenía que ir a pagar y verlo cara a cara y era el que más recibía todas las piñas, ¿no? Porque era el más odiado, el que podían ver cara a cara. Mateo, en el caso aquí de Mateo, probablemente era del segundo grupo, no los más ricos o prominentes. ¿Cómo sabemos eso? Fíjense que en el texto se menciona que él estaba sentado en el banco de los tributos públicos. O sea, claramente no era de los principales porque si no, no estaría sentado ahí. Ahí se sentaban los que eran menos prominentes. Ahora entonces, como dijimos, si bien todos los publicanos eran aborrecidos por igual en la sociedad, claramente entonces, sin lugar a duda, que Leví, Mateo, era del tipo de recaudador que recibía el peor maltrato, de los más odiados porque era de los más reconocidos, porque era el que la gente veía más y más odiaba. Se exponía cotidianamente entonces a la atención de las personas. Estos datos los menciono porque nos dan un panorama más claro de la condición de vida de Mateo antes de su encuentro con el Señor. Alguien que claramente, a diferencia del paralítico, en lo material tenía una situación privilegiada, no tenía los problemas materiales que tenía el paralítico de la historia anterior, pero aún así, a causa de su trabajo, era objeto del odio popular. Si al leproso o al paralítico se lo dejaba a un lado debido a su condición de vida o su problema físico, al publicano se lo dejaba de lado por traidor. Era igualmente también estigmatizado, visto con desprecio, quizás incluso peor que con un paralítico. Pero justamente el texto nos refleja algo impresionante, hermanos, tremendo. Justamente a este hombre, de los más odiados por la gente, Jesús se para y le habla. Y uno dice, eso ya sería algo increíble, impresionante, siquiera que le dijeran hola, porque nadie le dirigía la palabra. Y no solamente le habla, sino lo que le dice. ¿Qué le dice? Sígueme, le dice. Sígueme. ¿Se imaginan la situación? Estamos hablando de gente odiada. Y estamos hablando de Jesús, que era considerado un rabino judío, un líder espiritual. Viene y le habla a alguien odiado y le dice, sígueme. Se ponen a pensar simplemente en la situación. Y lo que más tremendo, sabemos por lo que estamos viendo, que Jesús no andaba solo, andaba con sus discípulos. La reacción, me imagino, no nos dice la historia, pero la reacción de los discípulos al ver a Jesús frenándose delante del banco ahí, público, ¿no? El ente recaudador de impuestos, la AFIP de aquel momento, y decirle a Mateo, sígueme. No lo habrán entendido, porque imagínense, los discípulos estaban entendiendo ahora al Señor de a poco, y claramente ellos, de acuerdo a su contexto, de ninguna manera le hubieran hablado, porque para ellos un publicano era alguien que odiaban. Bueno, no se nos da ningún testimonio
de qué acontecía en la vida de Mateo antes de recibir el llamado de Cristo. Mateo no nos cuenta, ya dijimos, hay muchos detalles que no aportan a lo que él, al propósito por el cual escribe, pero podemos suponer, hermanos, con claridad, no es muy difícil entenderlo, que al igual que le pasaba al paralítico, habría en él una profunda necesidad en su corazón y un pesar abrumador a causa de su pecado. Lo mismo que pasaba con el paralítico. En su vida algo no estaba bien. Sea como sea, está claro entonces que las palabras del Señor impactaron lo más profundo de su alma. Tremenda oración en ese momento. Allí había alguien que se acercó a quien nadie trataba para otra cosa que no fuera el pago de impuestos. Solamente para eso se acercaban a él, para pagarle porque no les quedaba otro. Ahora se le estaba acercando a alguien por otro motivo, para decirle, seguime. Pero sobre todo entendiendo que es obvio que Mateo sabría de antemano quién era Jesús. Evidentemente Capernaum todos lo sabían acerca del ministerio que estaba llevando a cabo, lo que él estaba haciendo, lo que él estaba enseñando. Si de otros lugares venían, es claro que Mateo ya sabía quién era este hombre que había venido a hablarle. Fue seguramente precioso, no solo que le hubiera dirigido la palabra, sino que el mismo Jesús se está presentando y le está diciendo, seguime, o sea, quiero ser tu líder espiritual, quiero ser tu rabino. Cuando cualquier otro rabino ni siquiera le hubiera dirigido el saludo. Habría sido realmente precioso para él decir, este hombre quiere que yo le siga. De alguna manera podríamos decir que el llamado de Jesús para Mateo era la respuesta a ese anhelo espiritual de perdón que él necesitaba, que él requería, que el sistema religioso perverso de aquel entonces le habría indicado que nunca iba a poder recibir, porque él era un traidor. Así que, como vemos, y no vamos a andar mucho más, pero fíjense, la respuesta de Mateo nos hizo esperar. Él mismo nos testifica simplemente que al instante, luego de escuchar el llamado de Cristo que dice, se levantó, o sea, del asiento de la oficina de recaudación y le siguió al momento. Ya no se iba a identificar a él mismo más como Mateo el publicano, sino como Mateo el discípulo de Jesús, como muchos otros que estaban allí junto a él. La vida de este hombre nunca más fue como antes. Los historiadores explican, no lo dice aquí él, pero lo dice por ejemplo en Lucas capítulo 5, versículo 28, dice que él cuando sigue a Cristo, dice, y habiéndolo dejado todo, sigue a Cristo. Esta es justamente una idea y una noción. Era saber que desde el momento que él se levantara y se fuera con Jesús, nunca más iba a poder volver a retomar a ser publicano. Ya no podía hacerlo. Ahora, él sabía el costo de su decisión, pero no le importó. Lo pagó de buena gana. En su humildad, el apóstol no hace mención a las consecuencias materiales que padeció en virtud de esta decisión. No nos cuenta de que esto fue clave para su vida en cuanto a algo espiritual, pero clave también en decir, se acabó las ganancias que podía obtener a través del negocio que tenía. Y él no lo hace porque no le importaba hacerlo. Acordémonos que él está escribiendo sobre lo que pasó en su vida tiempo antes. Seguramente años después, al relatar este hecho, él experimentó algo similar a lo que escribió otro de los apóstoles, como fue Pablo. ¿Se acuerdan en Filipenses capítulo 3, versículo 7? Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Seguramente que experimentó lo mismo. El texto a continuación presenta los hechos posteriores al llamado de Mateo. Dice versículo 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? El apóstol no nos da detalle específico de cómo surgió o cómo se suscitó este banquete. Nuevamente, el humilde no quiere traer la atención hacia él, pero sabemos por los relatos paralelos que el mismo Mateo fue el que lo organizó. Él no quiso decirlo de él mismo, pero Lucas sí, no tiene problema y lo cuenta. Y dice que él lo organizó para agasajar a Jesús y a los que lo acompañaban. Fíjense en Lucas capítulo 5, versículo 29, dice, y Leví,
le hizo grande banquete en su casa. ¿Ven? Él no lo cuenta él mismo, pero Lucas sí, no tiene problema para contarlo, ¿no? Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Mateo se sentía gozoso y dice, Señor, quiero recibirte en mi casa, quiero hacer un banquete para vos, tener un tiempo, conocerte más. Ahora, no nos informa cómo se suscita este banquete Mateo, pero lo que sí nos informa es la aparición de otros dos grupos de personas en la historia. Por un lado, habla de otros publicanos y pecadores. Aquí la idea de pecadores es la valoración social que Mateo entendía que hacía la gente. No dice específicamente de quién estaban hablando, pero podemos pensar que era gente que era muy mal considerada por otro y por eso es llamado pecadores y publicanos. Que dice que habían sido invitados por Mateo a participar del evento y que tremendamente, dice, se sentaron a comer junto a Jesús y a los discípulos, se sentaron en la mesa, estaban reunidos en este banquete. Así que tenemos este otro grupo de personas que están interesados en conocer a Jesús y que Jesús quiere hablar con ellos, seguramente enseñándole la palabra, no lo sabemos, no nos dice más. Pero también se nos habla aquí en la historia de otro grupo de personas. ¿De quién? De fariseos, a los cuales no se nos dice que lo hayan invitado a la comida, al banquete, pero que probablemente se enteraron de la reunión, porque estaban allí dando vueltas. Al ver que era cierto lo que estaba pasando, que Jesús y los discípulos estaban comiendo juntos, publicanos y pecadores, de alguna manera ellos se acercaron a los discípulos, no se atrevieron a hablar directamente con Jesús, ya vimos que estaba media tensión ahí, pero sí fueron a hablar a los discípulos y le reprocharon con indignación, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y los pecadores? Si bien es una pregunta, más que pregunta es como una reprimenda. ¿No? Como cuando uno dice, ¿quién comió el chocolate que estaba en la heladera? ¿No? Usted sabe, eso no es una pregunta, es una reprimenda. Bueno, así es como lo que estaba pasando acá, estaban enojados. ¿Por qué estaban tan enojados que preguntaron esto? Bueno, porque para ellos era inaceptable que un rabino judío tomara la actitud como la de Jesús, de reunirse con personas que en su juicio personal solo debían ser objeto de aborrecimiento y no de ser tratados con alguna clase de empatía como para sentarse a comer una mesa. ¿Cómo te vas a sentar con estos traidores? ¿Cómo puede ser posible? A ver, digamos que de alguna manera su indignación ya venía como doble, como creciendo, en crecimiento. Primero ya se habían sentido molestos antes por la enseñanza de Jesús. ¿Se acuerdan en capítulo 9, versículo 3? ¿Cómo es eso que se puede perdonar pecado a alguien solo por la fe? Como fue con el paralítico. Bueno, a eso se le suma, en este caso, algo que para ellos era igual de escandaloso, que podría leerse así. No solo dice que es Dios y otorga perdón solo por fe, ahora muestra bondad por pecadores que no merecen el perdón. A ver, si Él fuera Dios, como dijo que es, de ningún modo haría eso. Esa era la concepción que ellos tenían de Dios. En su marco religioso, en el que el favor del cielo se ganaba por esfuerzo y no solo por gracia, por medio de la fe, era inaceptable que hubiera misericordia divina por quienes en su evaluación deficiente, pero de evaluación al fin, no eran merecedores de ninguna clase de misericordia. En definitiva, ya lo venimos viendo, queda claro, hermano, no estaban dispuestos a aceptar algo así porque debido a su orgullo espiritual, sí reconocían que las cosas eran como Jesús lo estaba demostrando en esa reunión, tenían que reconocer que su enseñanza estaba completamente errada y que ellos mismos estaban en la misma condición de miseria espiritual que Mateo y que todas estas personas, los publicanos y los pecadores sentados a la mesa con Cristo, a quienes ellos por tanto tiempo habían estado aborreciendo porque de acuerdo a ellos no estaban a la altura. Tenían que verse también ellos en la misma condición espiritual. Y no estaban dispuestos a aceptar eso y por eso van a seguir oponiéndose y dando argumentos para intentar refutar o tirar abajo la enseñanza de Jesús. No lo van a lograr nunca. Vamos a ver viendo que van a ir presentando varias veces fariseos,
escribas, líder religioso, siempre tirándole palo al Señor y el Señor siempre respondiendo y refutando y argumentando y dejándolos en evidencia, ¿no? Hasta el fin va a hacer esto. Ahora, al enterarse Jesús de lo que los fariseos estaban diciendo, su respuesta no se hizo esperar. Dice aquí el texto del versículo 12, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lo que hace Jesús es darle argumentos consistentes que le demuestran a estos fariseos que los equivocados eran ellos, no él con lo que estaba haciendo en ese momento. La primera argumentación es una explicación lógica. La pregunta sería así, ¿quiénes necesitan un médico? ¿Los sanos o los enfermos? Bueno, se sobreentiende, es fácil, los enfermos, no los sanos. Un médico se enfoca en aquellos que requieren ayuda, que requieren asistencia. Ahora, esa analogía da pie a la razón por la cual el Señor se acercó a personas tan desagradables de acuerdo al juicio de los fariseos. Porque pecadores como ellos son los que requerían la obra de salvación y no aquellos que piensan que están bien con Dios porque a sus propios ojos son buenas personas. ¿Para qué necesitarían un médico espiritual si ellos supuestamente estaban bien? Del mismo modo, un perdonador de pecados, ¿a quién habrían de acercarse sino a pecadores que necesitan y reconocen su necesidad de perdón? Pero a la vez, como líderes espirituales que eran, o líderes religiosos, Jesús le está reprochando la actitud lamentable que estaban teniendo. Porque ellos eran capaces de advertir quiénes estaban mal, pero no estaban dispuestos a acercarse a ellos para ayudarlos a salir de esa situación. Es como que Jesús le está diciendo, ¿son acaso ustedes médicos que dan un diagnóstico pero no se disponen a curar? ¿Van a evaluar cuál es la enfermedad de otros, pero negándole la medicina que puede curarlos? ¿Ven lo que están haciendo? Con todo esto que estaban haciendo, no hacían más que reflejar su propia miseria espiritual. Era síntoma de que también ellos estaban en la misma situación. La segunda argumentación que hace es valiéndose directamente de una referencia a las Escrituras. Él le dice luego, vayan y aprendan. Muy interesante. A Mateo le dijo, sígame. A ellos le dijo, vayan, vayan. ¿No? Como lo contrario. Le dice, vayan y aprendan. ¿Qué significa el pasaje que dice, misericordia quiero y no sacrificio? Es muy interesante, porque primero aquí cuando dice, id pues y aprended, entonces reprenden su ignorancia. Al mandarlos como a estudiar, esta era una expresión de aquel tiempo común, usada por los rabinos cuando le hacían ver a alguien decir, bueno, vayan y aprendan, le está diciendo, esto vayan y estudienlo de vuelta porque ya tendrían que tenerlo claro. Era una expresión como decir, ustedes están ignorando algo que ya siendo maestros como son, lo tendrían que tener claro. Era algo parecido, a ver si ustedes se acuerdan, cuando Jesús le dice a Nicodemo, tanto tiempo que sos maestro y no entendés esto, es lo mismo, porque era algo obvio. Es como que Jesús está diciendo, ¿no entendieron esto? Entreguen el título de rabino, porque de rabino no tienen nada. No puede ser que no entiendan esto. Ahora, diciendo eso, vamos a ver también el texto mencionado. Aquí el texto es Oseas capítulo 6, versículo 6. En esta porción el profeta Oseas amonesta duramente al pueblo. Les hace ver que a causa de su hipocresía religiosa, de nada servía hacer tantos sacrificios sin mostrar amor leal o amor de pacto. Allí misericordia, en el original la palabra gesed, amor leal, amor de pacto. A ver, no es que los sacrificios en aquel momento tuvieran algo de malo en aquel tiempo. Pero si lo más importante estaba ausente, que era la misericordia, el amor leal, el amor de pacto, ¿de qué servían los muchos sacrificios? ¿De qué servía el ritualismo, cumplir con las cuestiones de eso si no había el otro que era más importante?
Es interesante por lo que pudimos notar en Mateo, porque Mateo reconoce su necesidad de Dios, al tener tanto en lo material, pero estar en bancarrota espiritual, lo que derivó en aceptar abandonar lo primero para recibir lo más importante. Él está dispuesto a dejar todo el lujo, el dinero, esa vida que llevaba para seguir a Cristo, reconociendo su bancarrota espiritual, reconociendo su necesidad de Cristo, reconociendo su pecado. Bueno, digamos que esto, lo que pasaba en Mateo, era lo que Dios esperaba de Israel, según Oseas, que al evaluar de forma honesta su pecado, se arrepintieran de corazón y se volvieran a Él, despojándose de toda hipocresía, dejando esto de hacer mucho sacrificio, pero nada de misericordia. Así que la demostración de empatía de Jesús estaba en completa sintonía con la voluntad de Dios, tal como el pasaje está mencionando. Él busca no a aquellos que se creen buenos, porque digamos que ninguno por sí mismo lo es, sino a aquellos que se vuelven de corazón a Él, reconociendo su pecado y no tratando de justificarse a sí mismo por medio de ritualismo religioso o supuesta piedad, que en realidad es una piedad falsa. Ahora, lo que los fariseos mostraban aquí, y en esta actitud que están haciendo, es una de las bases centrales del orgullo espiritual. Aquel que en virtud de su supuesta piedad ve a otros que no están a su nivel como personas a los que solo hay que condenar, demuestran con eso ser tan pecador como aquellos a quienes despreció. Esa es una de las bases del orgullo espiritual. Finalmente, Jesús presenta un argumento que se deriva de los anteriores que dio y que demuestra con claridad que como Dios que es, su voluntad se alinea perfectamente con la de su reino. Porque dice ahí, no he venido a llamar a justos sino a pecadores. El resto de la frase ahí, al arrepentimiento, no la consideramos porque en los mejores manuscritos no está. Tal como vemos en otra versión. En Biblia de las Américas, por ejemplo, lo omite porque no está en los mejores manuscritos. Ahora, si entonces pensemos, viniendo, ¿no?, de arriba, el foco divino es salvar a quienes reconocen que están enfermos y no los que se ven a sí mismos como sanos. Y si, como vimos anteriormente también, la Biblia es clara con que la voluntad de Dios es priorizar el arrepentimiento genuino y no la hipocresía religiosa, en lo que uno puede verse más santo que los otros por el solo cumplimiento de ciertos ritos religiosos, entonces es lógico que siendo el Mesías, ¿dónde iba a estar? ¿Dónde iba a estar? ¿A quién iba a estar llamando? Bueno, no a justos, sino a pecadores. El Mesías iba a estar haciendo la voluntad de Dios. Su ministerio se iba a centrar ¿en qué? En no llamar a justos, sino a pecadores. Porque el Evangelio trata ¿con quién? Con los pecadores. ¿Cómo no estaría enfocado Jesús en quienes reconocen que son pecadores y no en aquellos que se ven a sí mismos como demasiado buenos? Bueno, considero que entonces en la enseñanza del apóstol en esta sección, para sus oyentes, se presenta la primera manera del sentido en el que el cristianismo es radicalmente distinto a cualquier concepción religiosa. Es para aquellos que se reconocen pecadores y necesitados de Dios. La religión en general, sea cual fuera, se centra en tratar de alcanzar la mejor versión de uno mismo para que eso le ayude a llegar al cielo. En tratar de que las cosas buenas sobrepasen a las malas, que la balanza moral se inclina hacia lo correcto para asegurarse así de un boleto al cielo. Esto es lo más normal en escuchar en alguien que concibe la religión en general. Te dice, bueno, ¿vos crees en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Y crees que va a ir al cielo? Y creo que sí. ¿Cómo sabes que va a ser al cielo? Bueno, porque creo que he hecho más cosas buenas que malas. Esa es la concepción general de la religión. De acuerdo a esa concepción, algunos encuentran la paz en evaluar que cuando piensan, ¿no?, en que tienen que ser más buenos que malos,
¿qué es lo más sencillo? Pensar en evaluarse no tan malos como otros, porque se dan cuenta que no son tan buenos. Pero claro, empiezo a mirar a tal o cual, aquí o allá, y empiezo a encontrarme que no soy tan malo como aquel. Entonces, ¿a quién Dios va a aceptar? A que no es tan malo. Y que por ende entonces no hay razón para desconfiar de que el cielo no se va a abrir para ellos. Incluso en la religión, para aquellos que en su conciencia experimentan dudas en cuanto a eso, ¿no? En la concepción religiosa de una persona que incluso empiezan a pensar y empiezan a carburar y darse cuenta que las cosas malas sobrepasan a las buenas. Bueno, la concepción, la religión del mundo le da también opciones alternativas. Usted la conoce, por ejemplo, purgatorio, una gran solución para aquel que se siente que no está haciendo las cosas bien. Para otras religiones serán las vidas posteriores, en las cuales terminan de saldar la deuda hasta alcanzar el nivel requerido para alcanzar al cielo. Siempre la religión en el mundo, o la religión o los preceptos y las concepciones religiosas humanas es en el esfuerzo personal, nunca en la gracia. Ahora, el cristianismo, tal como vemos en esta porción, es radicalmente distinto. Entiende que nadie es bueno o justo por naturaleza de acuerdo al estándar moral de Dios. Que la expresión del corazón entonces debe ser el reconocimiento sincero de que uno es pecador y que no hay nada que pueda hacer por sí mismo para salvar su alma. Y por eso recurrimos a Cristo de forma completa y plena. Nada que ver con la religión de este mundo, de lo que el mundo cree que debe ser la salvación. No venimos a Cristo pidiendo que haga como unos retoques internos o externos. Necesito que me cambies un poquito acá, un poquito allá. Necesito que modifique este poquito porque soy más o menos bueno, pero esto tendría que modificarse. No, esto, mirá, tengo un poquito de enojo, tengo un poquito de odio, tengo un poquito de envidia. Venimos a Él para morir. Para que haga de nosotros una nueva criatura. No tratamos de expiar la culpa por medio de hacer buenas obras. Reconocemos que no hay nada que aportar para el perdón de Cristo más allá del propio pecado que nos puso en esta situación de condenación. Hoy el pastor decía con claridad, venimos a Cristo con la mano vacía, no tenemos nada que traer. Sí, pero sí hay algo que traemos, nuestro pecado. Nada más que eso. Lo que nos puso en la situación en la que estamos. Distinto el cristianismo, radicalmente distinto. El cristianismo tampoco enseña que Cristo, perdona deudas pasadas y ahora ya perdonado lo anterior, espera que el pecador por sí mismo solucione las deudas presentes y futuras. No espera eso el cristianismo, porque incluso perdonados, seguimos en este mundo siendo pecadores. Y eso nos lleva a seguir tropezando con el pecado. Mucho más de lo que quisiéramos. Por ende, entonces, entendemos y abrazamos la idea por fe de que si Cristo ofrece el perdón, tiene que ser un perdón completo por todas las deudas. Y esto también nos choca. Choca con el religioso. En mi vida chocaba porque decía, ¿cómo puede ser un perdón completo? Entonces, ¿qué? ¿Puedo vivir la vida como quiero? No, es inaceptable. Claro, mi corazón religioso quería decir algo, pero tiene que ser así, porque si no, no es por gracia. ¿Gracia como licencia para pecar? No. Gracia para ahora ser transformados, liberados de la esclavitud del pecado, para poder vivir para Él.
no una gracia barata. Porque si siendo pecadores la salvación dependiera al menos de una mínima parte de uno mismo, no hay esperanza entonces de mantener la deuda saldada. Porque si en algo, como seguramente usted lo ha visto en los discipulados que va teniendo, si en 1% dependiera de nosotros, las vamos a arruinar. Seguro que sí, porque somos pecadores. ¿Qué certeza habría de heredar la vida eterna? El cristianismo entonces es radicalmente distinto a cualquier concepción religiosa porque entonces, al haber experimentado de verdad el perdón de todos los pecados, la noción religiosa rara de considerarse a uno mismo como alguien no tan malo es reemplazada progresivamente por la realidad de que somos pecadores. Y a medida que más crecemos en la fe, nos vamos dando cuenta más, ¿qué cosa? Que somos pecadores, redimidos por gracia. Y esa verdad entonces claramente nos lleva a actuar como Cristo lo hizo, siendo empático con los demás, tratando de ser humildes con nuestros hermanos en la fe. Si reconozco, si me doy cuenta que soy pecador, que solo por su gracia, ¿desde dónde puede haber jactancia en mi vida para creerme más que otros hermanos? No puedo. Como dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, ante bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Y entonces menciona el ejemplo de Cristo que rompe nuestro corazón al ver su gracia, obrando a nuestro favor y diciendo entonces, ¿desde dónde yo voy a creerme más que otro de mis hermanos? E incluso siendo misericordioso con los incrédulos, recordando que lo único que nos distingue de ellos es la gracia salvadora que nos alcanzó. Es lo único que nos diferencia. Como dijo hace un rato el pastor Isaías, leía justamente este texto. Pablo decía, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales soy el primero. El apóstol decía, soy pecador. Podría llevar tranquilamente adelante la bandera del pecador, porque lo soy. ¿Qué deberíamos decir a Pablo? Está bien, Pablo, llévala. No. Está bien que Pablo la lleve porque él era un perseguidor de la iglesia. No. Si entendemos lo que Cristo ha hecho con nuestra vida, le diríamos, Pablo, déjamela llevar un ratito a mí. Déjame. Yo también soy pecador. Por ende, no nos vemos mejores ni más santos que nadie, aunque luego de ser perdonados andemos en obediencia y rectitud a los mandamientos de Dios. Asimismo, tampoco veremos a nuestras obras como méritos que nos hagan ganar algo, un poco del favor de Dios, sino solo como actos de adoración hacia aquel que ha hecho todo por nosotros. En cada buena obra, hermanos, los cristianos verdaderos, a diferencia de quienes profesan una mera religión, pueden y deben afirmar de corazón, no a nosotros, sino a Dios sea la gloria. Así que esta es una de las maneras. La otra manera que muestra el texto de cómo el cristianismo es radicalmente distinto a cualquier tipo de concepción religiosa es que es para aquellos que se amoldan a Cristo y no a la hipocresía religiosa. Es para aquellos que se amoldan a Cristo y no a la hipocresía religiosa. El pasaje prosigue con la aparición de un nuevo grupo de personas. Versículo 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Quiénes eran estas personas? Aquí un grupo que no habíamos visto hasta ahora, ¿no? Discípulos de Juan. Bueno, claramente eran seguidores identificados con Juan el Bautista.
Lo extraño es que para el momento del ministerio de Jesús, Juan ya no estaba con ellos porque estaba preso. Usted sabe, ¿se acuerdan? Mateo 4, versículo 12, ya lo hemos visto en su momento. Allí dice, oyó Jesús que Juan estaba preso. O sea, evidentemente si el ministerio de Cristo se estaba desarrollando, no sabemos bien el momento exacto cuando ocurre esta historia, pero claramente tiene que haber sido en el momento que Juan estaba preso, porque Jesús comienza su ministerio luego de que Juan va a Canadá, ¿no? En Cana, ahí entonces él sale y Jesús empieza a desarrollar su ministerio. Fíjense, versículo 17, capítulo 4. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Desde cuándo? ¿Qué es desde entonces? Desde que Juan cayó en prisión. Y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué este grupo se sigue llamando a sí mismo seguidores de Juan? Bueno, por lo que vemos en otros evangelios, el deseo de Juan el Bautista era que sus discípulos siguieran a Cristo. Él así le iba dejando claro. Fíjense en en el Evangelio según Juan capítulo 3, versículo 25, dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, está hablando de Jesús, bautiza y todos vienen a él. Está diciendo Juan, nos estamos quedando sin gente, se están yendo todos con Jesús. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. O sea, le está diciendo, no tengan problema que nuestro movimiento se está acabando, está perfecto. Porque quiere decir que aquel a quien yo representaba está viniendo. Por ende le está diciendo, vayan, síganlo, no pasa nada, quédense tranquilos. Algunos incluso lo entendieron perfectamente y siguieron a Jesús. Fíjense en Juan capítulo 1, versículo 35. El día siguiente, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Uno de ellos era Andrés, usted sabe, el hermano de Simón. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Fíjense que Juan no le dice, ¿a dónde van? No, vayan, claro que sí, vayan. Vayan, síganlo, conózcanlo más. Pero aparentemente, aunque algunos sí lo entendieron y lo hicieron, otros no le hicieron caso a Juan. De hecho, es notorio que años después, bajo el ministerio ya no de Cristo, sino de los apóstoles, allí en Hechos de los Apóstoles, se fueron encontrando los apóstoles personas que solo, los apóstoles y otros siervos de Dios, fueron encontrando personas que solo habían oído de la enseñanza de Juan y nada de la enseñanza de Jesús. Gente que se quedó solo con la enseñanza de Juan. Fíjense allí, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Hechos 19, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces le dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. No hay eso nomás. Bueno, ustedes se quedaron re atrás, ¿no? Entonces él le empieza a hablar del Evangelio y ahí ya entiende, ¿no? Y ahí forma la iglesia, allí en aquel lugar. En definitiva, entonces, si entendemos todo esto, podemos notar que en este caso, al hablar acerca, en nuestro texto, nuevamente vamos de vuelta, hablar acerca de los discípulos de Juan, el pasaje se está refiriendo a un grupo religioso que de forma superficial, tiempo atrás, había estado bajo la guía de este siervo de Dios. Pero ya con Juan preso se estaba descarriando de la enseñanza de Juan. Al menos estos hombres, no digo todos los discípulos de Juan, pero al menos estos, si hubieran perseverado con fidelidad en la enseñanza que él les dio y en las instrucciones que él dejó, no habrían llegado a Jesús con el planteo que le hicieron. El que le hicieron acá. ¿Por qué nosotros y los fariseos, fíjense, se ponen a la altura de los fariseos, ya eso algo te tiene que hacer dudar, ¿no? Ayunamos muchas veces y tu discípulo no ayuna. ¿De qué se trataba el reclamo que hicieron? Bueno, en aquel tiempo
Era común entre los religiosos separar un tiempo para el ayuno. El tema era que tanto este grupo como el de los fariseos, a quienes ellos mencionan, llevaron al extremo esta costumbre, haciendo de la práctica una norma que a rajatabla se tenía que cumplir regularmente. Ellos llegaban al punto, cuentan los historiadores, que ayunaban 2 o 3 veces en la semana sin falta. Pero no por aquellos motivos espirituales sanos, buenos, que veíamos ya en su momento, ¿se acuerdan en sermones anteriores? Sino básicamente porque la devoción había sido reemplazada por un ejercicio que resaltaba su supuesta piedad, pero que en verdad era una honda hipocresía religiosa en su interior. No era porque se vieran o porque quisieran de esa manera buscar algo de Dios, era para demostrar que eran más piadosos, más buenos por ayunar tanto. ¿Se acuerdan? Jesús reprendió esto en su momento, ya lo hemos visto, pero podemos leerlo nuevamente, Mateo 6:16, y le dijo: cuando ayunéis, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Imagínense, ¿no? Ya la gente identificaba, este debe ser re santo, cada rato está ayunando, mira, siempre con la cara así caída, ¿no? Claro, eso es hipocresía. Ustedes, si van a ayunar, que nadie se dé cuenta, que nadie lo perciba, porque lo hacen para Dios, no para que las personas los vean. Ahora, fruto de esta hipocresía religiosa es que vinieron entonces a plantearle a Jesús lo que leímos. Jesús, ¿cómo no estás ordenando a tus discípulos que ayunan muchas veces en la semana, como nosotros y los fariseos acostumbramos a hacer? Tristemente, detrás de este planteo que parecía ser tan piadoso, había oculto un terrible orgullo espiritual, al punto de querer aferrarse a esta práctica como un medio que inclinara la balanza divina a su favor, cuando no debía ser ese el propósito para ayunar. El Señor reconoció lo que había en sus corazones. Y nuevamente presenta una respuesta contundente a continuación. Versículo 15. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Jesús, otra vez muy didáctico, presenta 3 analogías que le sirven para ilustrar y refutar el error que esta gente estaba cometiendo. En la primera de las analogías menciona una fiesta de bodas. En la fiesta de boda era costumbre que el esposo seleccionara a alguno de sus amigos más íntimos o más cercanos para que se encargaran de supervisar de que todo marche bien. Si es una fiesta de bodas, era un momento de gozo. ¿Cómo podrían entonces esos amigos tan cercanos actuar como si en vez de estar en una fiesta de boda estuvieran en un velorio? Era incompatible, ¿no? ¿Se imagina usted? Busca amigos, dice, bueno, te pueden encargar así, y están todos contentos, ¿no? Están en la fiesta de boda y lo ve que está todo triste. Y dice, ¿qué te pasa? ¿No? Era un momento de gozo. ¿Cómo podrían estar estos amigos así, como si fuera un velorio? Era incompatible. De la misma forma, el ayunar en ese momento no tenía nada que ver, estando Cristo entre los discípulos. El momento de ayunar sería necesario cuando Él ya no estuviera entre ellos. Como dice Jesús, cuando el esposo les sea quitado. Ahí iba a llegar el tiempo adecuado para ayunar. Ahora, la pregunta que quedaba flotando es obvia. ¿Por qué alguien forzaría a otros a ayunar cuando no era el tiempo razonable? Bueno, una de las razones claramente es la que está en el corazón de estos hombres. Hipocresía religiosa. El tratar de dar una apariencia de devoción, cueste lo que cueste. No importa que sea o no sea el momento, hay que ayudar igual, porque hay que mostrar que somos piadosos. Pero hay algo más, hermano, que creo que subyace en el planteo de este grupo religioso
Según lo que Mateo podría haber dejado contando una sola analogía, pero trae 3. Justamente porque el Señor responde también otro concepto aquí que está dando vuelta con las otras 2 analogías que vienen ahora a continuación. Jesús había estado poniendo el énfasis, como estuvimos viendo, acerca de la necesidad de una obra interior en las personas. ¿En qué sentido? Ya lo viene diciendo Mateo, mencionar el tema del perdón de los pecados, tema interno, corazón, la necesidad de estar a cuentas con Dios a través del perdón de los pecados, un tema interno. Ahora, estos hombres traen un asunto exterior, como era la práctica cotidiana del ayuno, algo que claramente, por lo que ellos mismos mencionan, eran muy apoyado también por los fariseos. El punto podría verse entonces de esta manera. Piense, lo que aquí estarían en cierta manera como cuestionando. ¿Por qué, Jesús, vos te enfocás en lo interior cuando líderes religiosos, la mayoría, que son venerados por el pueblo, más reconocidos que vos durante tanto tiempo, desde hace muchos, enseñan que el foco tiene que estar en lo exterior? ¿Se dan cuenta? Choca una cosa con otra. Dicho de una forma más directa, Jesús, ¿qué tipo de líder espiritual, de líder religioso sos al poner el foco donde estás poniendo? Dicho de una manera más dura, ¿quién te crees que sos para decir una cosa distinta a lo que todo el resto de los líderes religiosos dicen? Bueno, la segunda analogía responde reflejando la realidad de que la enseñanza de Jesús era incompatible con la de los líderes religiosos. Básicamente, ¿cuál es? Bueno, así como dice Jesús, nadie pone un paño de remiendo nuevo en una tela vieja, porque cuando la tela nueva se frunza, se va a romper más el vestido antiguo. ¿Entienden eso? Imagínense un vestido antiguo que ya tiene un montón de lavadas y usted le pone un parche de una tela nueva y ¿qué pasa? Con más lavadas ese paño nuevo se tiene que fruncir más porque es nuevo y entonces va a tirar de la tela y en vez de arreglarlo lo va a romper más. Esa es la idea de Jesús. De la misma forma, entonces, pensando en esto, los conceptos teológicos que él presentaba rompían también. Rompían con los tradicionalismos y las costumbres hipócritas de los fariseos. Cuando estos hombres están cuestionando esto, diciendo, Jesús, tenés que amoldarte, Jesús le dice, no se pueden compatibilizar. Jesús le dice, sí, yo me doy cuenta que lo que yo enseño es distinto a lo que ellos enseñan, pero es así. Claro, no me piden que compatibilice. ¿Por qué? Porque es como meter un remiendo nuevo en un vestido viejo. No se puede. No solo Jesús con su mensaje rompía con estas concepciones religiosas, con la última analogía también refleja que tampoco venía a colmar las expectativas de ellos. Jesús le dice, a nadie se le ocurriría llenar un odre viejo con vino nuevo, porque el odre viejo no lo soporta, no está preparado. Y entonces se va a romper y el vino se va a derramar, el vino nuevo, y se va a desperdiciar. ¿Por qué? Porque como es lógico, el vino nuevo solo puede ponerse en un odre nuevo. Un odre viejo no está en condiciones de albergar a ninguna clase de vino nuevo. De la misma manera, entonces, el pedido de estos hombres era inútil. El mensaje de Cristo no podía colmar la medida que ellos requerían porque una cosa no tiene nada que ver con otra. Jesús está diciendo, no trate de compatibilizar una cosa con otra, pero tampoco esperen que mi enseñanza colme las expectativas de otros, porque no viene a hacerlo. La enseñanza de Jesús era vino nuevo y la tradición religiosa un odre viejo. ¿Se entiende la analogía? Por lo tanto, el Señor Jesús deja claro
que no estaba esperando satisfacer las expectativas de ninguno de estos líderes religiosos, porque su mensaje contenía la verdad, mientras que la enseñanza de ellos era falsa, solo motivada por su hipocresía, fruto de ideologías humanas y de una desviación maliciosa de los patrones bíblicos de aquel entonces. No está diciendo es una nueva corriente, una nueva moda, otra opción. Está diciendo lo mío es la que va. Por eso no. Pero Jesús, tu enseñanza va a generar grieta. Está perfecto. No vine a... No se puede. La verdad no tiene nada que ver con la mentira. Un comentarista dice, con claridad, es importante, los odres viejos no eran las enseñanzas del Antiguo Testamento, sino las tradiciones rabínicas que habían venido a eclipsar, sustituir y a menudo hasta contradecir las verdades divinamente reveladas del Antiguo Testamento. No es que Jesús venía a despreciar el Antiguo Testamento, él dijo, yo vine para cumplir. Mi enseñanza está claramente en sintonía con el Antiguo Testamento. Ustedes se han desviado de la palabra de Dios. Bueno, si miramos hasta acá, no vemos la reacción de este grupo religioso. Así como no vimos tampoco la de los fariseos, no vemos acá qué responden, si se enojan, si no se enojan, si dicen amén. No dice nada. No hace falta, como dijimos, Mateo cuenta lo que necesita para su propósito. Pero, aunque no dice la reacción, el foco queda claro. Quien tratara de presionar a Jesús para que amoldara su ministerio al marco religioso de aquel entonces, se iba a dar contra la pared. Eso era algo imposible, porque en realidad son los religiosos quienes debían amoldarse a él, y no al revés. Ahora, lo que nos queda entonces por dilucidar, ¿qué es lo que el apóstol quiere enseñar a sus oyentes con esta sección? Bueno, considero que se trata de la segunda manera en la que el texto presenta el sentido en el cual el cristianismo es radicalmente distinto a cualquier concepción religiosa. Es para aquellos que se amoldan a Cristo y no a la hipocresía religiosa. Un cristiano verdadero, a ver, pensemos, no es alguien que ayuna solo porque sí. Un cristiano verdadero no solo aprende mucho de la Biblia. No es alguien que por costumbre nomás asiste los domingos al culto. No es alguien que hace cosas de cristiano. No. Un cristiano verdadero es alguien que vive por y para Cristo. Que no trata de cumplir con los requerimientos escriturales para mostrar su aparente piedad. Eso lo hacen los meros religiosos, pero el cristianismo no es así. Es radicalmente distinto. No da más valor a las costumbres que al Señor. Para que se entienda bien, hermanos, no venimos a la reunión dominical porque es lo que hacen los cristianos. Venimos porque amamos a Cristo y tratamos de obedecer en algo tan básico como eso que Él nos manda, que es muy distinto. No oramos todas las mañanas para llenar la lista semanal de buenos actos. Mucho menos para que otros no piensen mal de nosotros, decir, ¿cómo este no ora? Oramos, hermanos, porque anhelamos encomendar nuestra vida desde temprano a aquel que cuida de nosotros. El cristiano verdadero tampoco trata de amoldar el mensaje de Cristo a sus concepciones personales. No. El proceso de discipulado cristiano es a la inversa. Amoldamos nuestras costumbres, nuestros pensamientos, nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestras concepciones religiosas a la enseñanza de Cristo. Porque acá el que manda no somos nosotros, sino es Él. No es lo que yo quiero, es lo que Él quiere de mí. Y mucho menos tratamos de hacer resaltar nuestras buenas obras, intentando así quedar como más santos o espirituales para ser reconocidos o elogiados.
No hacemos eso. En la iglesia de Cristo nadie trata de sobresalir, de llamar, de acaparar la atención. En la iglesia de Cristo, hermanos, el único que recibe la gloria y la alabanza es Dios. Esto lo sabemos. Queda claro. Incluso, mire, lo sabía cuando no sabía muchas cosas. Cuando no conocía mucho, incluso lo cantaba y decía que en la iglesia la gloria es para Dios. ¡Claro que sí! En esta tarde, hermanos, no nos reunimos aquí para irnos con la autoestima personal energizada, para sentirme que me voy siendo un campeón. El foco que buscamos es volver a nuestros hogares habiendo conocido más acerca de Cristo, para poder amarlo y adorarlo mejor durante la semana. El foco no está en nosotros. No. ¿Cómo que no, pastor? No. El foco está en Él, porque la gloria es para Él. Pero tristemente en los planteos de los discípulos de Juan encontramos otra parte de la raíz hipócrita de gran parte de las concepciones religiosas. Hacer una exaltación de un mero legalismo, el tratar de aportar algo a nuestra salvación, o de un mero ritualismo, tratando de imponer ideas personales como mandamientos divinos. En el caso del cristianismo en particular, se termina llegando al punto de que algunos hasta quisieran que de algún modo Cristo empujara a los demás a vivir del mismo modo que en su propia percepción religiosa se tiene que vivir, aunque no sea algo que requiera en su palabra. Tremendo es eso. Si pudieran, le dijeran, Jesús, decirle a mi hermano que viva toda la vida cristiana como yo la viva, haciendo todo exactamente de acuerdo a como yo lo hago. No. Lo que hacemos es sentarnos a la luz de la palabra y decir, es lo que el Señor manda. Bueno, ahí sí, tal vez lo tendríamos que pensar. Pero si no, si es algo que tiene que ver con costumbre que nosotros tengamos, en el cristianismo verdadero no imponemos. Eso está mal. Mateo ha querido dejar en claro con esta porción que Jesús no vino a presentar tampoco una alternativa religiosa más, entre otras que puede haber. Tampoco trató de amoldarse una concepción religiosa que las personas puedan inventar, hermanos, como pasa en el mundo. El cristianismo es radicalmente distinto a toda concepción religiosa porque Jesús es el único camino de salvación para el pecador. No existe otro camino. Eso. Por ende, su exclusividad atenta contra el deseo de querer amoldarlo o ajustarlo a moldes religiosos superficiales que las personas inventan. Así que aquellos que de verdad quieran ser parte de este camino no pueden pretender traer sus ideas, sus costumbres buenas o no, o la levadura religiosa que todos poseemos en virtud de que a causa del pecado remanente en nuestra vida todavía hay un pequeño fariseo en el corazón. En el cristianismo verdadero no tratamos de ajustar nuestra vida en Cristo a nuestros antiguos rituales o concepciones religiosas, ni tratamos de hacerla calzar de algún modo a nuestros antiguos patrones de vida. ¿Por qué no? Bueno, porque la enseñanza en esta tarde es clara. No son compatibles, son diametralmente opuestas. La vida nueva en el Espíritu no puede ser completada en la carne. Pablo le decía a los Gálatas, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. La justicia verdadera de un corazón que ha sido perdonado y limpiado no puede mejorarse o complementarse por obras religiosas externas. La libertad en Cristo del creyente no haya cabida en el legalismo o en el ritualismo religioso meramente superficial. Quien trata de armonizarlo o unirlo olvida que el cristianismo
es radicalmente distinto a toda concepción religiosa. Probablemente en estos conceptos sea algo en lo que tenemos que meditar a diario, hermanos. Claro que sí. Porque nosotros aquí vemos la historia, no la tensión entre los líderes religiosos y Jesús. ¿Saben una cosa? Puede que no sea tan diferente a la lucha en nuestros propios corazones. En el Evangelio encontramos el perdón y la vida eterna. Pero todavía la lucha con la hipocresía religiosa persiste. Sabemos que no somos aceptados en base a nuestras obras, pero de algún modo, incluso sabiendo que somos pecadores redimidos por gracia, en ocasiones tratamos de aferrarnos al orgullo y la hipocresía religiosa, buscando hacer resaltar nuestra devoción personal, tratando de hacer ver que los otros no viven a Cristo como nosotros lo vivimos. Incluso dentro de algunos marcos religiosos, digamos, reformados, algo tan precioso como el conocimiento de la Biblia también puede ser de tropiezo en este asunto. Creernos que somos más porque sabemos más que otros. ¡Qué error! Guardemos, hermanos, nuestros corazones de la hipocresía religiosa. Por otra parte, hermano, es bueno que tengamos en cuenta algo muy importante. No hemos sido llamados a participar de un movimiento religioso como otros que hay. Hermanos, hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir para seguir a Cristo en el único camino que lleva a la vida eterna. Hermanos, hoy hablaba sobre entender que somos. Bueno, no somos parte de todo esto porque no se nos ocurrió algo mejor. Porque todavía no surgió una mejor propuesta. No. No es porque haya sido la opción religiosa más atractiva. Bueno, porque en la iglesia me tratan bien, son gente buena, me reciben con una sonrisa, son todos tan amorosos, me sirven un cafecito, me dan una galletita, qué lindo. No, no es eso, hermano, por lo que somos cristianos. Como Mateo, estábamos hundidos en el pecado, en condenación, sin encontrarle sentido a la vida. Hasta que un día Cristo nos llamó con amor a seguirle. Y como el apóstol, dejamos atrás muchas cosas, porque ahora encontramos la única razón para vivir, Jesucristo. Ya hemos sido crucificados con Él. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Él. Así que, si querés entender en qué se diferencia el cristianismo de otras concepciones religiosas, básicamente se trata de que la religión trata de hacerte mejor. Pero en Cristo, el creyente se dio cuenta de que era tan malo, tan perverso, de que estaba tan perdido, que le era necesario nacer de nuevo. Y eso es lo que pasó. Murió para sí mismo y ahora vive para Cristo, como dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, me vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Incluso al cristiano, si le toca sufrir por causa de Cristo, lo hace con gozo, sabiendo que a través de la aflicción puede testificar al mundo de lo glorioso que es Él. En definitiva, vive de acuerdo a una nueva perspectiva. Reconoce a diario que es pecador y que necesita de Dios. Procura ser cada día más como Jesús y alejarse de toda hipocresía religiosa. Estos conceptos son radicalmente distintos a todo lo demás. La pregunta finalmente que me queda para hacerle a algunos que me escuchan esta tarde. Amigo, amiga, ¿es así en tu vida? Si te acercaste al cristianismo pensando encontrar un movimiento que ordene algunas cosas en tu corazón, que simplemente solucione algunos problemas que te toca pasar, o que te ofrezca acceso a la vida eterna solo por tratar de hacer algunas cosas buenas, déjame decirte que te equivocaste de camino.
Eso es lo que muchas religiones te pueden ofrecer. El Evangelio, en cambio, trata acerca de aquel que vino al mundo para que por medio de su sacrificio en la cruz pueda otorgarnos el perdón de todos nuestros pecados y la vida eterna. Si la entrada al reino de Dios se lograra solo por medio de portarnos bien, la pregunta es, ¿qué sentido hubiera tenido la muerte del Hijo de Dios? Querido amigo, amiga, tenés que dejar de aferrarte a tus obras como un medio de salvación, porque no te pueden otorgar el perdón de Dios. En cambio, como estuviste escuchando hoy, el Señor te llama a que reconozcas que sos pecador, que estás en bancarrota espiritual, y te llama a que en fe y en arrepentimiento vengas a Él en esta tarde clamando por su ayuda. Déjame decirte que si en este día te humillás y confías en Jesús de corazón, la promesa del Evangelio es que en esta misma tarde te va a otorgar el perdón de todos tus pecados y la vida eterna. Solo me queda preguntarte, ¿qué harás, querido oyente? Vení a Cristo, por favor. No esperes más. Bendito Señor, te agradecemos por tu palabra que habla en nuestra vida. Nos hace ver el sentido, lo que es el cristianismo verdadero, radicalmente distinto a toda concepción religiosa. Nos hace ver lo que somos en realidad, pecadores y necesitados de Dios. No solo el primer día que vinimos a la fe, sino cada día en nuestras vidas. Seguimos reconociendo que somos pecadores y necesitados de Dios. Que cada día necesitamos amoldarnos, ser más como Cristo y escapar de la hipocresía religiosa. Que podamos meditar en esto y animarnos mutuamente unos a otros en esta realidad. Que podamos meditarlo durante la semana y poder poner en práctica nuestras vidas. Doy gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús.